Muy buenas y bienvenido a este nuevo capítulo. Bienvenido a Área Fitness Podcast. Y bueno, venimos a hablar de hoy de un tema muy interesante y sobre todo práctico, ya que te vamos a explicar cómo poder hacer tu programa de entrenamiento desde cero. Es decir, ponerte y decir, vale, voy a crearlo desde el primer momento y poco a poco ya mantenerlo a lo largo del tiempo y que me sirva. Eso es. Al final, es como decimos, muchas veces damos consejos genéricos de lo que tienes que hacer. Hoy venimos a hablarte, como dice Carlos, de algo muy práctico. Así que lo primero que creo que necesitas viendo este podcast o escuchando este podcast o viendo este vídeo es que te sientes, que te pares, de verdad, siéntate, párate con un papel, con un boli, porque vas a Eso tener es. que ir tomando apuntes, tomando notas, ya que al final, si escuchar muchos podcasts o escuchar sobre entrenamiento, sobre cualquier cosa sin llevarlos a la práctica, realmente no sirve de nada. Entonces, como decimos, este es un podcast eminentemente práctico y que necesitas sentarte y pararte a escucharlo bien y a ir apuntando cada una de las cosas que te vamos a ir diciendo para poder diseñar tu programa de entrenamiento desde cero, desde un primer momento, ¿vale? Eso es. Entonces, lo primero que debes preguntarte cuando te sientes, como decimos, delante de un papel o delante de un ordenador a diseñar tu propio programa de entrenamiento es que debes preguntarte qué nivel tienes. Es decir, ¿eres una persona avanzada? ¿Llevas ya más de 4 o 5 años de forma continuada entrenando? ¿Eres una persona intermedia? 3, 2, 4 años entrenando? ¿O una persona novata que acaba de empezar en el gimnasio y va a ir por primera vez? Pues eso, de esto que decimos, pues de cara al verano, ¿no? Ahora que se acerca el verano, voy a apuntarme al gimnasio para empezar a entrenar. Lo primero que debes hacer es preguntarte qué nivel tienes, ya que en función del nivel, el programa de entrenamiento, obviamente, será completamente diferente. En este podcast no vamos a hablar de objetivos, de los objetivos de cada persona, porque obviamente en función de los objetivos también será completamente diferente, porque entendemos que estás escuchando esto, estás viendo este vídeo es porque tu objetivo principal es ganar masa muscular, ponerte bien mamado. Eso es. Entonces, va a ir enfocado todo este podcast a lo que es la ganancia de masa muscular, es decir, crear tu propio programa de entrenamiento para ganar masa muscular desde cero. Eso es. Y bueno, una vez que nos hemos preguntado, nos hemos planteado, hemos identificado cuál es el nivel que tenemos, lo siguiente que debes hacer es ver tu disponibilidad. Es decir, sentarte y decir, vale, ¿qué tengo? ¿3 días para entrenar reales? Pues tengo esos 3 días para entrenar. ¿Puedo entrenar 4? Perfecto, entreno 4. ¿Puedo entrenar 5? O sea, al final, partiendo de la base, al final lo más importante es la adherencia a Eso ese es. entrenamiento. Entonces, plantéate esos días que realmente vayas a poder entrenar de verdad y eso al final es lo que te va a dar los máximos resultados, el que eso lo puedas mantener a lo largo del tiempo, porque de nada te sirve decir, venga, voy a crearme un programa de entrenamiento de 5 días a la semana, si luego eso no lo cumples, créeme que no te va a servir para absolutamente nada. Es mejor que a lo mejor tienes 4 días disponibles, perfecto, planteo un entrenamiento de 4 días a la semana, un programa de entrenamiento y a partir de ahí lo mantengo a largo plazo. Eso es. Al final lo que dice Carlos, el mejor programa es el que se hace Exacto. y lo más importante es que seas capaz de mantenerlo a lo largo del tiempo. Entonces, como dice Carlos, lo primero que vas a hacer, siéntate, pregúntate cuál es tu disponibilidad real, real lo que puedes hacer ahora y dentro de 2, 3 meses, lo que vas a poder seguir haciendo y vas a poder seguir cumpliendo con ello. Si son 4 días, perfecto. Si son 5 días, perfecto. Si son 3 días, 3 días, perfecto. Pero como decimos, que sea algo real y con lo que puedas cumplir. Una vez ya has decidido, oye, pues yo voy a ir al gimnasio 4 días por semana, 3 días por semana, 5 días por semana. Hablando de un poquito del tema de la disponibilidad y la frecuencia de entrenamiento, el número de días, como recomendación, creemos que para la mayoría de personas entre 3 y 5 días suele ser más que suficiente, pocas personas necesitan entrenar 6 días y creemos que 2 en la mayoría de los casos se queda muy corto, muy corto, muy corto y es muy complicado. Entonces, entre 3 y 5 días para la mayoría de personas suele ser más que suficiente. Ahora hablando de la disponibilidad, imaginemos que entrenas 3 días, ¿vale? Pues entrenas 3 días, creemos que si es una persona novata, lo principal, lo que deberás hacer es aprender la técnica correcta de los ejercicios. Y para eso, una de las mejores distribuciones, ahora vamos a hablar de las distribuciones, una de las mejores distribuciones es una full body. Es decir, que vayas 3 días por semana y hagas cada uno de los días todo el cuerpo. Hagas un empuje, una tracción, una bisagra de rodilla, una bisagra de cadera, algo de core, 5 o 6 ejercicios y que esos ejercicios o variantes de esos ejercicios los repitas. Ejemplo, hoy un día hago sentadilla, peso muerto, press en máquina y jalón al pecho, por ejemplo. Y al otro día voy a hago dominadas, press inclinado, prensa y hip thrust. Tocando todos los días todo el cuerpo para que vayas practicando día a día esos patrones de movimiento y los vayan mejorando. Al final lo importante al principio es que te muevas con calidad, que aprendas correctamente la técnica de esos ejercicios y una vez sabes y has aprendido correctamente la técnica de esos ejercicios, pasamos a una segunda fase, una fase más intermedia
en la que ya pues podremos introducir otro tipo de técnicas, entre comillas, pero en un primer momento, como decimos, aprender correctamente la técnica de los ejercicios. Exacto. Luego, bueno, cuando hemos pasado ya ese segundo nivel, digamos, o esa parte en la que a lo mejor eres una persona que eres más intermedia, más avanzada, ya sí que es cierto que a lo mejor digamos que una distribución full body no puede ser a lo mejor lo más correcto. Que no estoy diciendo que no tenga que ser así, o sea, al final estoy hablando de forma general, ¿vale? Pero una full body siempre va a ser mucho más adecuado, va a estar mucho más amoldado, digamos, a una persona principiante. ¿Por qué? Pues por lo que ha comentado Santi. Tienes esa repetición de ejercicios durante esos 3 días, te aprendes a mover, aprendes la técnica. Entonces, se han enfocado en personas intermedias avanzadas, se entiende que ya tienes una cierta conciencia corporal a nivel de saber realizar la técnica, saber tener un patrón básico de los movimientos básicos de esos movimientos. Entonces, una vez dicho esto, para una persona intermedia avanzada, pues por ejemplo una torso-pierna puede ser una buena distribución, un empuje, tirón, pierna puede ser una buena distribución, pero siempre y cuando a lo mejor tengas un cuarto o un quinto día que compenses, pues por ejemplo con un día que hagas full body o un día que hagas un enfoque en algún grupo muscular que te interese un poquito más. Entonces, al final, digamos que la diferencia que puede haber entre una persona a nivel de distribución, una persona principiante con una persona intermedia avanzada, al final es el volumen total de días, que sí que es cierto que eso puede variar, pero sobre todo y fundamental es que digamos que a nivel de movimientos en una sola sesión, una persona intermedia avanzada es más cambiante porque no va a repetir todos los días lo mismo, pero una persona principiante pues sí que es cierto que pues, si va a hacer full body y va a tocar todo el cuerpo, le interesa repetir digamos casi siempre lo mismo para poder coger esa técnica. También sobre todo porque, volviendo al tema del full body y las personas principiantes, una full body es adecuada para una distribución, o sea, para una frecuencia de 2-3 días a la semana. Mayores frecuencias no van a ir muy bien una full body porque si entrenas 4 días a la semana y entrenas los 4 días full body, ya por una cuestión de recuperación no vas a conseguir recuperarte seguramente entre sesiones. Si un día, por ejemplo, imagínate, entrenas lunes, martes, jueves, viernes, pues del lunes al martes seguramente si has hecho sentadilla pesada, pues al día siguiente tener que hacer prensa no va a estar del todo recuperado. Así que ya Exacto. con mayores frecuencias de entrenamiento, como una frecuencia 4 o entrenando 4 días por semana, pues realmente una full body no tiene demasiado sentido por lo que ha comentado Carlos. Entonces ya como dice, para personas un poquito más avanzadas, ya 4 días de entrenamiento, una torso-pierna, una distribución de tirón-empuje-pierna, por ejemplo, y un último día de full body, a lo mejor también podría estar bien, o alguna cosita así, también puede ser adecuado porque al final también te permite este tipo de distribuciones hacer una mayor frecuencia por grupo muscular a la semana, que si utilizamos la típica wader de un día espalda-bíceps, otro pecho-tríceps, otro pierna, otro hombros y abdominales, por ejemplo, que es la Eso típica que es. se ha hecho toda la vida, pues esa distribución al final no te permite aumentar la frecuencia y se ha demostrado pues, que mayores frecuencias de entrenamiento por norma general suelen ir un poquito mejor. Hablando ya, pasando al siguiente punto, una vez hemos hablado de la distribución, 3, 4, 5 días, elige la distribución también importante que más adherencia te genere, que más te motive. Hay gente que no le motiva a entrenar un día todo el torso y prefiere un día machacar el pecho y irse a casa con el pecho reventado. Pues oye, al final lo que decimos, el mejor plan es el que se hace y si a ti ese tipo de distribución te funciona bien y te va bien, adelante. Pero por norma general, como decimos, mayores frecuencias pues suelen ir un poquito mejor. Pasando ya al siguiente punto, ya hemos hablado de la distribución, del número de días de entrenamiento y ahora vamos a hablar de la selección de ejercicios. Una vez has elegido la distribución que mejor se adapta a ti y que más te motiva, pues pasamos al siguiente punto que es seleccionar los ejercicios para cada uno de los grupos musculares. Siempre teniendo en cuenta que el carácter de esfuerzo, de esfuerzo va a ser alto, ¿vale? Un carácter de esfuerzo alto, llegando al fallo, quedándote muy cerca en la mayoría de los ejercicios, es necesario. Entonces selecciona los ejercicios y selecciona en cuáles de esos ejercicios vas a quedarte más o menos cerca del fallo. Eso es, aquí sobre todo en este apartado en el que nos estamos deteniendo, lo que queremos que entiendas es que dependiendo del tipo de ejercicio que selecciones, vas a tener que aplicar un grado de esfuerzo, digamos, mayor o menor, es decir, te vas a tener que acercar mucho más al fallo muscular o inclusive llegar a fallar o no quedarte, digamos, o no llegar a fallar en ciertos ejercicios. O sea, te voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, para un ejercicio multiarticular, como puede ser una sentadilla, por ejemplo, o un peso muerto, sí que es cierto que si todas las sesiones, absolutamente todas, vas a fallar, es decir, haces 8 repeticiones y acabas ya la última que la barra pues tarda muchísimo en despegarse del suelo, o sea, fallo total, real,
Y cae la barra, que y es cae la para que barra, sea exacto, fallo, hay que entender que la barra tiene cae que la caer. barra, pues posiblemente si mantienes todos los ejercicios así, no sea lo más sostenible. Entonces, por eso, por ejemplo, para ejercicios multiarticulares, pues es más interesante que te quedes, por ejemplo, a un RIR 2, 3, un RP7, 6, 8. Y, por ejemplo, ejercicios que sean más analíticos, más monoarticulares, que involucren una sola articulación, pues ahí sí que te puede interesar el hecho de apretar un poco más, ir más al fallo, llegar a fallar en ciertas series, ciertos ejercicios. Por eso, al final, la selección de los ejercicios va a determinar el grado de esfuerzo que tengas que aplicar en ese ejercicio y en esas series. O sea, es lo que te queremos hacer ver. Eso es. Al final es lo que dice Carlos, no todos los ejercicios son iguales y aunque ahora está muy de moda esto de la alta intensidad y demás, para la mayoría de personas creemos que llegar al fallo, por ejemplo, en una sentadilla, me parece que es el ejemplo perfecto, no tiene sentido. O sea, no creo que tenga sentido por por una cuestión de seguridad, porque si te cae una barra de sentadilla, vale, si tienes los topes, vale, no hay problema, pero constantemente hacer ese gesto llegando al fallo muscular en personas que no son muy avanzadas, al final cuando te acercas al fallo la técnica tiende a deteriorarse, no es ni seguro a nivel de seguridad en el momento, ni seguro a largo plazo, porque seguramente acabes teniendo algún tipo de lesión, porque no es tolerable esa carga a largo plazo. Es decir, Exacto. hacer 4 series de sentadilla todas las semanas al fallo muscular, después 4 series de prensa todas las semanas al fallo muscular, 16, 18 series de pierna a la semana, pues vale, con 18, 19 años puede ser que lo toleres, con 23, 24 también, con 25, 26 también, pero seguramente a los 28, 29, 30 ya empiezan a aparecer ciertos problemas a nivel articular, a nivel muscular. Entonces, creemos que el entrenamiento tiene que verse como algo saludable a largo plazo y es importante seleccionar bien los ejercicios en los que vamos a fallar. Como decimos, el carácter de esfuerzo tiene que ser alto, tienes que llegar al fallo en algunos ejercicios, pero siempre con cabeza y con sentido común, que como decimos muchas veces es el menos común de los sentidos. Y hoy en día con las redes sociales vemos a gente pues, llegando al fallo continuamente en sentadilla, en press de banca, llega al fallo en press de banca todas las semanas. A ver qué opina tu hombro en 2 años. ¿Vale? Pues así con todo. Pasando al siguiente punto, una vez que has seleccionado los ejercicios, imaginemos que has seleccionado 4 ejercicios para cuádriceps, una vez que has seleccionado esos ejercicios, establece un volumen para ese grupo muscular. Es decir, si he seleccionado 4 ejercicios que me gustan o que tengo o que puedo hacer en mi gimnasio y voy a hacer 16 series para cuádriceps, pues tal vez sería interesante pues, hacer 3 series de uno, 4 series de otro, 4 series de otro, introducir algún nuevo ejercicio y hacer 4 para alcanzar ese volumen que tú has establecido. Como ya comentamos en un podcast anterior, el volumen que tú establezcas para un grupo muscular va a depender de la prioridad que quieras darle, del tamaño de ese grupo muscular, del tiempo que lleves entrenando, de lo avanzado que seas, y se suele recomendar entre esas 10 y 25 series a la semana por grupo muscular, ¿vale? Entonces, selecciona los ejercicios, una vez seleccionados los ejercicios, vete al volumen, establece un volumen de entrenamiento y introduce, es como ir rellenando casillas. Eso Digo, es. tengo 16 series, pues voy a hacer 3 de sentadilla, 3 de prensa, 4 de extensora de rodilla, tal, y ve estableciendo, pues una vez establecido ese volumen, ve ir rellenando esas casillas en cada uno de los ejercicios. Eso es. Al final, lo que debes de hacer es, una vez que ya tienes toda esa selección de ejercicios, como ha dicho Santi, ese volumen al final está para distribuirlo de la mejor forma posible, ya sea en una sesión o en dos. De hecho, con las distribuciones que os estamos recomendando que hagáis, lo más óptimo será que vayáis a hacer esa distribución en dos sesiones, porque sí que es cierto que, bueno, a nivel científico y de evidencia, vas a tener mayores ganancias de masa muscular a largo plazo haciendo una frecuencia 2 de ese grupo muscular que frecuencia 1. O sea, por ejemplo, si tienes pautado hacer, me lo invento, 15 series para el pectoral, por ejemplo, es mucho mejor que distribuyas pues 9 series en una sesión y 6 en otra sesión. Y luego, pues, como ha comentado Santi, el tema de los ejercicios. Dentro de esas 9, 6 series, saber que de esas 9 series, cuántas van, pues yo que sé, a un ejercicio que sea el press de banca, cuántas van a una contractora, por ejemplo, y cuántos van a un cruce de poleas, por ejemplo. Y luego en ese segundo día, pues igual. Eso es. Al final también es interesante que todo lo que estamos hablando y lo que hemos dicho que es mejor mayores frecuencias y demás, pero aquí voy a hacer una puntualización y que como hemos dicho al principio, todo esto está supeditado a lo que a ti más te motive. Por poner mi ejemplo, yo sé, aquí por ejemplo, pues tenemos el libro de Schoenfeld.
Yo sé que mayores frecuencias de entrenamiento, por norma general, son mejores. Pero yo, por ejemplo, de pectoral hago una frecuencia 1, hago 9 series por grupo de pectoral a la semana. ¿Por qué? Porque en este momento mi disponibilidad es esa, no puedo hacer más series, no puedo entrenar más días y me motiva más entrenar de esta manera que haciendo 5 series un día y 5 series otro día. Es decir, podría hacer 2 días de torso, pero hago un día de tirón y un día de empuje. Porque me motiva más a mí y sé que seguramente no sea lo más óptimo. Como seguramente no sea lo más óptimo hacer, a ver si mira, aquí esto me van a funar, no sea lo más óptimo hacer sentadilla para los cuádriceps, pero si es un ejercicio que te motiva, que te guste y que te va a permitir progresar a largo plazo, adelante. Aquí hablamos de lo más óptimo, de lo mejor, pero al final, como decimos, todo esto está supeditado a lo que más te motive y más te guste a ti. Es decir, que al final seas capaz de mantener ese plan a lo largo del tiempo. Yo llevo ya varios meses entrando de esta manera, sigo progresando, tal vez no al ritmo que he progresado en otras etapas de mi vida, pero al final es lo que puedo mantener en este momento y creo que todo lo que estamos hablando no importa si no tenemos esto en cuenta, ¿vale? Hacer ese pequeño apunte y también hacer otro apunte hablando de lo que es, cuando una vez has establecido el volumen, ir rellenando esas casillas, es importante también que entendáis que no es lo mismo hacer, por ejemplo, de cuádriceps, 16 series de prensa. Me parece muy obvio, pero hay gente que a lo mejor después se confunde. Si tienes 16 series de cuádriceps, pues no es lo mismo hacer 16 series de prensa que hacer 3 series de sentadilla, 3 de zancadas, 4 de extensura de rodilla, 3 de sentadilla búlgara, 3... Obviamente no es lo mismo, no tiene nada que ver. Entonces, por norma general, realiza entre 2 y 4 series de cada uno de los ejercicios y ve rellenando esos ejercicios, como seleccionando esos ejercicios y metiéndolos en la casilla de ese grupo muscular, para que lo Eso es. entiendas. O sea, para que lo entiendas, cada ejercicio, digamos que para que el estímulo que tú mandes a ese grupo muscular y durante la sesión no acabes con una fatiga hasta las cejas, básicamente, pues es importante que entiendas que digamos que cada ejercicio debe tener un rango óptimo de series, como ha dicho Santi, entre 2 y 4. Y dentro de ese rango, pues ya vas ajustándolo, pues mira, en este 2 o en este meto 3, pero siempre en esos dos, digamos, parámetros de entre 2 y 4 series por ejercicio. Eso es, y al final hay el principio de variabilidad que se llama, se basa en que tienes que darle variabilidad a ese grupo muscular y repetir continuamente ese mismo estímulo de por ejemplo, de un único ejercicio o de 2 ejercicios. Por ejemplo, hago por sentadilla y prensa. ¿Qué pasa cuando tenemos gimnasios con muy poquito material, muy poquita disponibilidad de máquinas? Al final ese principio no se cumple tanto porque no hay tantas posibilidades. ¿Qué nos pasaba en la cuarentena? Hacíamos tracciones y hacíamos solo dominadas. Obviamente Exacto. no es lo más óptimo, es lo que puedes hacer en ese momento, pero no es lo más óptimo. Entonces, hacer ese apunte y para ir cerrando, simplemente deciros que al final lo más importante, como decimos, es un plan que tú seas capaz de ejecutar, cumple con estos principios y céntrate ahora sí en ir semana, 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 semana con paciencia a reventar los hierros, a reventar el gimnasio, que es lo que realmente te va a dar ese progreso a largo plazo. Eso es. Y bueno, yo para cerrar, a modo resumen de todo lo que hemos hablado, lo primero decirte que, sobre todo a nivel de volumen y de frecuencia, nada de esto tiene sentido si vas al gimnasio y no aplicas un carácter del esfuerzo elevado. O sea, eso básico. Se te tiene que meter en la cabeza que para que ganes masa muscular, sí o sí vas a tener que quedarte cerca del fallo muscular o incluso en algunos ejercicios llegar a fallar. Partiendo de esa base, primero, me paro, párate, realmente aplica tiempo, no sea, no, bueno, voy a hacer un empuje tiro en pierna y ya está, ya voy viendo, no improvises tus entrenamientos, párate, detente media hora, una hora, el tiempo que necesites y detente y hazte las preguntas que te hemos dicho. ¿Cuál es tu nivel? ¿Eres una persona principiante? ¿Eres una persona avanzada? ¿Lleva mucho tiempo entrenando? ¿Poco tiempo entrenando? Esto debes de tenerlo en cuenta. Lo segundo, tu disponibilidad. Básico, pero disponibilidad real. No quieras entrenar 5 días si tu realmente disponibilidad es de 4 días. Eso también tenlo en cuenta, porque al final la buena programación es la que se lleva a cabo. Si no vas a llevarla a cabo, mejor que no la hagas. Después de eso, el tema de la frecuencia, muy importante, la distribución de esa rutina que quieres plantear, esa programación. Pues bueno, una full body o torso pierna o empuje tracción pierna, todo esto que hemos comentado. Y finalmente establece un volumen, repártelo en esos días, en esas sesiones, para que llegues a acumular ese trabajo óptimo para la ganancia de masa muscular, siempre estando dentro de esas 10, 20 series por grupo muscular, que es lo que a día de hoy es lo que mejores resultados te va a dar. Y fundamental, siempre ten en cuenta que lo óptimo es una cosa y lo que tú puedas hacer en ese momento es otra. Es decir, todos sabemos que lo más óptimo es todo esto que te hemos comentado, pero
porque haya una de estas cosas que no vayas a cumplir, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que tomes acción y lo importante es que lo lleves a cabo y sobre todo lo mantengas a largo plazo. Eso es. Y que si crees que esto te sobrepasa, es muy complicado para ti, pide ayuda, contacta con un entrenador, con un tal Placero Pam, que es bastante bueno el chico. Habla con él, Arroba tal. Santipefitness también. Habla con él, no, pero ya fuera coñas, si ves que esto te supera y el gimnasio realmente es tu prioridad y tienes ganas de progresar y a largo plazo, Exacto. contacta con una persona que creas que para ti es un referente que pueda ayudarte a cumplir con estos objetivos y dale caña, o sea, comprométete con él. Al final también el tener un compromiso con otra persona externa al que también le estás pagando es algo importante, hace que tú te comprometas más y al final a mayor compromiso, por norma general, mayores resultados. Así que si ves que todo esto es demasiado para ti, contacta con un entrenador y dale caña. Poquito más que decir. Ya nos vemos siguientes capítulos. Suscribirse. Y darle me gusta. Chao. Chao.